Volvemos en esta jornada de día lunes acá en Cadena Nacional y seguimos profundizando en esta temática después de lo que nos impactó de lo ocurrido en Calama, hoy día lo que supimos en Curicó. Y para eso estamos con la doctora Verónica López. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por venir a Cadena Nacional, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así es. Veíamos en el primer bloque con Pia Green de la Fundación el tema más macro en términos de estadísticas, cómo ha ido aumentando la data de niños que han fallecido por violencia, que han entrado en el mundo del crimen organizado, etc. Es difícil vincular lo que pasó en Calama con eso, no sabemos, está todo en investigación, pero lo que ocurrió es terrible y lo conversábamos en la pausa, son cosas que uno veía en televisión en los años 80, 90, hasta ahora en Estados Unidos, que entre un niño a tu colegio con un arma, en este caso arma blanca, y asesina a un profesor, una inspectora, deje herido a tus compañeros. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con nuestro sistema que están empezando a ocurrir estas cosas? Sí, tienes razón, es un fenómeno que también sea global. Estuve el año pasado en Brasil y ellos han tenido situaciones de tiroteo escolares. Llevaban como 12 situaciones a lo largo de muchos estados y es una situación que ellos tampoco habían visto nunca venir. Entonces, es real que ha habido... yo terminé un proyecto de investigación FONIDE hace poco y ahí hicimos un análisis de las respuestas que responden los estudiantes cuando contestan los cuestionarios que acompañan el CIMSS. Entonces es una muestra censal. Y en este caso lo que mostraban los estudiantes en cuarto básico a lo largo de 10 años es una disminución de la violencia escolar, un mejoramiento de la convivencia. Pero datos contrarios encontramos en segundos medios, es decir, un aumento en los segundos medios de los indicadores de violencia escolar, una disminución de el respeto entre estudiantes y respeto entre estudiantes y profesores y un aumento de la discriminación. Todo este fenómeno es multifactorial, pero a nivel muy, muy complejo, está cruzado por los nuevos paradigmas, lo que pasa en redes sociales, la inmediatez, el premio o celebrar el logro rápido, muchas veces a través de caminos que no son los tradicionales, que implican el esfuerzo, el estudio, lo que pasa con el narcotráfico, etc. Pero en esos estudios que ustedes hacen, te quería preguntar, y además cada caso es particular, algunos tienen que ver con entornos vulnerables, otros tienen que ver con narcotráfico, algunos tienen que ver con problemáticas personales de los niños. ¿Hay algún patrón, hay alguna temática, hay algún factor que se repite, que es más bien transversal? Bueno, ese mismo es el primero, porque uno puede pensar en una perspectiva social ecológica, que es como las capas de una cebolla. Sí. Está la sociedad, los medios de comunicación, luego está el entorno, ¿cierto?, el territorio más circundante, luego está la familia y sus comportamientos, sus valores, sus actitudes, sus creencias, luego está el colegio y dentro del colegio el aula. Si ponemos a estudiantes de primaria con los de secundaria pueden estar en el mismo entorno, pero algo hay en nuestro contexto de enseñanza media que es necesario revisar. Y esto un poco lo mismo si uno más o menos hace la analogía con los resultados de la prueba CIMSS en matemática y lenguaje, donde han habido mejoras en cuartos básicos y en segundos medios donde no lo hay. Uno pareciera que es el contexto educativo de enseñanza media que tenemos que revisar profundamente. Algo ocurre que no está haciendo sentido en una perspectiva como escolar, ¿no? Porque tú tienes razón, están los medios de comunicación que afectan de manera distinta a los jóvenes versus a los estudiantes de básica. Está el acercamiento a las drogas, a las culturas narcos, que también afecta de distintas maneras. Entonces, como lo que nosotros hemos ido evidenciando es que en general en Chile existe una política nacional de convivencia escolar, existe una ley de violencia escolar que tiene casi 15 años, hay una ley que está a punto de salir del Congreso que tiene que ver con convivencia, bienestar y buen trato, es decir, no podemos decir que en Chile no se ha hecho nada respecto a la violencia en Chile. Tenemos encargados de convivencia que hoy día trabajan en equipos de convivencia, somos uno de los únicos países en el mundo que tiene profesionales no docentes a cargo de la convivencia escolar, por lo tanto tampoco podríamos decir que como país no hemos hecho nada. Perdón, pero sí es cierto, ¿o solo colegios más acomodados? No. El encargado de convivencia escolar es obligatorio para todos los colegios que reciben financiamiento del Estado, es decir, municipal SLEP o particular subvencionado. Y hay muchos colegios particular pagados en Chile que también tienen coordinadores encargados de convivencia escolar. Habló la autoridad, habló la ministra de Educación, habló la ministra de Seguridad también del gobierno del presidente Kast, y esto es lo que dijeron. Escuchemos.
Nosotros como Ministerio de Seguridad nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella por el delito de homicidio consumado y el homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan. Estamos en contacto directo además con el Ministerio Público, está a cargo de esta investigación la Brigada de Homicidio, que nos está recabando todos los antecedentes para la correcta imputación del delito. Además, en un principio trabajó Carabineros de Chile en la detención del imputado. A ver, el tema acá que esa es una cuña, una reacción 100% técnica, penal, y se está haciendo lo que se tiene que hacer. Se inicia la investigación, fiscalía, carabineros, etc. Pero que hay un drama. Este chico, según los cuadernos que encontraron, llevaba preparando esto 4 meses. Hablaba de medio mesiánico, de quiero salvar a los niños de la soledad de la adultez, por eso los voy a matar a todos. O sea, hay ahí un trasfondo que va mucho más allá del delito en sí. Dentro de esta idea de las capas de la cebolla, como en el fondo la idea es que las personas en todas las edades no somos independientes de nuestros contextos. Entonces los contextos nos permean mucho, pero a la vez hay ciertas características que tienen que ver con la persona en sí y con la manera en que su desarrollo vital, ¿no? Y ahí no sabemos suficientes antecedentes para juzgar el caso. Yo escuché a la ministra de Seguridad y también a la ministra de Educación, y creo que tienen razón ambas en hacer la diferencia entre, que ya lo señala la Política Nacional de Convivencia en su cartilla 10, que fue hace un par de años. Separar la convivencia conceptualmente y luego técnicamente del conflicto, de la violencia y de los hechos constitutivos de delito, ¿no? En este caso estamos ante un hecho constitutivo de delito, además por una persona que ya es mayor de edad, ¿cierto? Le va a caer con todo, o sea, es un cambio en la vida de esa familia, de ese joven, obviamente, de la víctima, la profesora, etc. No todos los hechos de violencia van a llevar a hechos constitutivos de delito, ¿cierto? Y ocurren cuando el conflicto, que es parte de la vida cotidiana de la vida, si no tuviéramos conflicto no podemos crecer. Lo que pasa es que cuando eso no se lleva a cabo, no se resuelve de una manera dialógica, formativa, lo que llamamos preventivo, puede llevar a eventos agresivos que llevan a violencia y así. Entonces, cuando nosotros desde el mundo de la psicología, la educación, hablamos de prevención y promoción, nos referimos a la convivencia, que es aprender a vivir todos juntos, reconociendo, respetando nuestras diferencias, ¿no? Porque uno puede tener diferencias con otro, y eso en general lo que hace es desarrollar esas habilidades sociales, interpersonales que necesitamos todas para no transformar una idea en una acción, ¿sí? Cuando daña a mi persona y al resto. Me voy para una derivada, nada que ver, pero la escucho a usted, la convivencia, la necesidad de escuchar a otro, de tener ideas distintas. Cuando vemos, nada que ver lo que voy a decir, pero cuando vemos nuestra política, en que hay una polarización absoluta, en que el que dice A, el B lo ataca, el que dice B, el A lo ataca. Entonces, le pedimos a veces a chicos que, es decir, lo que estamos viendo, nos enseñan a que siempre hay ideas contrapuestas, que eres negro o blanco, etc. Usted mencionó a la ministra de Educación, habló de este caso, lo ocurrido en Calama. Hoy día la emergencia es poder desplegar todo el apoyo, toda la contención. Desde el Ministerio vamos a agilizar todo lo necesario para que estén apoyados por nosotros. La ley ya de convivencia escolar que permite que los colegios puedan instalar pórticos detectores de metales. Está en este momento, como parte de la etapa de promulgación, está ahora en proceso de toma de razón. Una vez que esta ley ya salga de ahí y pueda promulgarse, nosotros desde el Ministerio vamos a facilitar y vamos a apoyar que los colegios que así lo requieren puedan implementar y puedan instalar estos elementos que sean necesarios. Pía Green nos decía en el primer bloque de la Fundación Amparo y Justicia que esas son medidas que no son suficientes, incluso en lo técnico, porque son carísimas, hay que estar en mantenciones permanentes. Sí. En Estados Unidos está lleno de esos detectores de metal y vemos lo que pasa. Son del todo inefectivas, o sea, no tienen efectos positivos, por el contrario, la evidencia muestra que pueden generar el efecto contrario. Pero esto está en contexto de una cadena de lo que llamamos las políticas de disciplina punitiva, de tolerancia cero. Yo leí hoy día unas orientaciones técnicas que sacó el Ministerio de Educación a través de la DEC, la Dirección de Educación General, donde llama a lo que hay que hacer, dialogar, entrar, porque claramente esa comunidad
pero me imagino todos los colegios de Calama han quedado muy fuertemente porque tiene como una repercusión, todos estamos impactados también, ¿no? Y necesitamos hablar de eso y lo que necesitamos es construir caminos para la convivencia. Ahora, en el marco de lo que la literatura llama las políticas de tolerancia cero, que está también en ese documento, pero en realidad tiene que ver con sanción. Las anotaciones negativas, las suspensiones, las cancelaciones de matrícula, la expulsión, aula segura forma parte de esa cadena de políticas que son parte también de nuestras políticas de convivencia. O sea, hemos reconocido que en Chile tenemos políticas híbridas porque a veces son formativas y otras veces permiten lo punitivo y así estamos. Y los encargados de convivencia versus los inspectores, porque hoy día en Chile tenemos los equipos de convivencia y tenemos los equipos de inspectoría y muchas veces, no todas, los primeros son los llamados a conversar, a dialogar, a hacer como la acción de tratar de llegar a acuerdo, que es la línea formativa preventiva, y los otros están encargados de aplicar las sanciones que están en los reglamentos internos de convivencia. Una medida como un detector de metal puede ser una medida que la comunidad resuelva, que entienda que es necesario. Lo que señala la literatura que no es efectiva, no solamente por las razones que tú señalas, son muy caras, son muy difíciles de gestionar, tómale el tiempo a todos los niños entrando en un colegio de 1000 estudiantes, pero también porque no son efectivas en el largo plazo, es decir, generan una sensación de sentirse que aquí no somos como los aprendices ciudadanos del futuro y del presente, sino que somos como futuros delincuentes, sí, bueno, ¿no? Ya están presos en el colegio, en el fondo. Claro, entonces el estigma genera rabia y esa rabia se convierte en rabia social y que a la larga puede generar, de hecho la literatura, sobre todo en Estados Unidos donde se ha investigado más, demuestra que tiene un efecto contrario, es decir, que suelen aumentar los actos de violencia porque entonces el estudiantado se lo toma como contra el colegio. Doctora, el año pasado, creo que fue el año pasado, puede haber sido el antepasado, pero la serie que la rompió fue Adolescencia, que hablaba del caso de un chico, muy chico, era de 13 años, que asesinaba a una compañera con un cuchillo y que, bueno, terminaba preso. Era una serie de 4 capítulos que generó mucha controversia. Le cuento, yo la vi con mi hija en ese momento tenía 17 años, va a cumplir 18 horas, y la vimos. ¿Y usted la vio? 13 de marzo se estrenó el 2025, gracias Felipe. Y a mí lo que me impactó, cada uno se conectaba con algo. Yo me conecté con ese padre, ese chico que no tenía idea de lo que estaba pasando y cómo esa vida destruía absolutamente, la de su hijo, la de su familia. Y mi hija la vio y me decía, bueno, es que no sé por qué te sorprende tanto esto, si es como cada uno hace lo que quiere. Yo veo mucho a mis compañeros, los papás no tienen ni idea, esto a otro nivel obviamente, de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que... Yo tengo mucha relación con ellas, hablamos de esto. Pero de repente son un misterio lo que ven nuestros hijos, lo del celular, la noche uno está durmiendo, quizás qué están viendo, y al final se van generando paradigmas distintos, normalizando cosas que son obviamente muy complejas. Esa serie remeció, pero bueno, como todas las modas, la vieron un poco, se comentó y seguimos igual. A mí me pasó algo parecido. Yo soy mamá de un hijo y me puse en el lugar de... ¿Cómo podemos estar tan distantes como papá, mamá, de lo que le pasa a nuestros hijos y cómo ellos normalizan esa misma situación? O sea, este chico llevaba 4 meses escribiendo en el diario que iba a hacer esto, por ejemplo. Y no sabemos la vulnerabilidad que tenía la madre, vivía con su madre, y el padre vivía en Vallenar o algo así, y con una tía, creo. Entonces... Yo creo que además la serie termina así, ¿no? O sea, como que nos deja en suspenso. Y me parece que el mensaje detrás de esa serie... puede ser el que en realidad acá hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad, o sea, hay un plano que es en lo familiar, porque todos tenemos dificultades, pero también es nuestra responsabilidad estar atentos al celular, cuál es el contenido, qué es lo que... Porque la verdad es que la violencia digital, por ejemplo, es muy correlacionada con la violencia sincrónica de tú a tú que ocurre en un contexto escolar, me refiero, pero también en otros contextos. Es decir, quien recibe y participa de violencia digital suele también recibir y participar de violencia en el espacio físico. Y esas personas, algunas de ellas, por ejemplo, sabemos que suelen ser más varones, desde quinto básico en adelante. Sabemos, por ejemplo, que quienes reciben más anotaciones negativas, más intentos más suspensiones, también son varones con sobreedad. O sea,
hay ciertas características que nos pueden permitir estar más alertas a lo que se llama la detección temprana. Así como las medidas de alerta temprana en el ámbito educativo, te digo, tienen que ver con quiénes son los niños que están faltando más al colegio, el ausentismo crónico, porque si tienes sobre 85%, pues ahí seguramente están ocurriendo otras cosas más allá del colegio, pero también respecto del colegio, o sea, que esa sensación de desmotivación, que ya no te gusta ir al colegio, en qué está faltando, pero también de parte de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así también me parece que es muy importante que nosotros como papás, mamás, familias, tutores, pero también como comunidades educativas podamos estar atentos y alertos a aquellos estudiantes que están más desconectados o que no tienen amigos, porque el detector de metal no va a detectar la desesperanza, no detecta la angustia, no detecta la soledad, que son los sentimientos que están detrás, ¿no?, de comportamientos, insisto, entre conflicto, violencia, constitutivo de hecho, pero de aquí para allá no es que las personas quieran ser violentas, sino que algo les ocurre en sus vidas y los contextos, vuelvo a la capa de la cebolla, no están siendo capaces de detectar a tiempo y de apoyar. La ley de convivencia, en su parte fundamental, es una ley que refuerza los apoyos a los establecimientos educativos, fortaleciendo los equipos de convivencia, fortaleciendo también la violencia hacia los docentes, o sea, protegiendo también a los docentes. Me parece que en general lo que aquí ha faltado en el ámbito de la política educativa ha sido más apoyo a la formación inicial docente y a la formación continua de las docentes y de los asistentes de la educación, porque recordemos que se trata de inspectoras. Muchas veces las inspectoras son docentes que pasan a hacer inspectoría, sí, o exdirectoras que pasan a inspectoría, o son asistentes profesionales no docentes. Entonces, son muy heterogéneos los inspectores e inspectoras y están llamados a cumplir un rol que es muy incómodo, que es la parte punitiva de nuestros actuales reglamentos internos de convivencia. Ahora, doctora, obviamente lo que ha pasado en Calama, cuando hay armas de por medio, como hoy día en Curicó, cuando hay intentos de agresión ya de connotación mayor, estamos hablando de otra categoría de problemática. Pero hoy día nuestros hijos están expuestos a este mundo digital donde está lleno de agresiones, donde hoy día la tecnología con inteligencia artificial te permite hacer cosas que en la época de nosotros eran impensadas. Hace pocos años, en un colegio particular pagado de los más importantes de este país, ocurrió una situación que fue muy compleja, en la cual 7 niñitas vieron vulnerados sus derechos, su privacidad, etcétera, con la realización por parte de unos compañeros de fotografías de ellas desnudas con inteligencia artificial, ¿ya? En ese momento la postura del colegio fue no expulsar a los niños, no cancelar matrícula, y solamente hubo condicionalidad, que una sanción, es una sanción administrativa. La comunidad de ese colegio se fracturó durante ese año, porque obviamente todos los papás de esa niñita se vieron muy afectados del Colegio San George. Y toda la gente cercana a la niñita se hizo como frente común, más allá que no se sabía en general los nombres hasta el día de hoy, me parece muy bien, no se saben. Y aquellos que estaban cercanos a los niños que fueron los agresores, obviamente se genera un vínculo. ¿Qué pasa cuando se cruza la necesidad de perdón, la necesidad de integración con la inexistencia de sanciones que sean ejemplarificadoras para la comunidad, de que hay cosas que no se hacen, que tú no puedes seguir conviviendo en la misma sala con alguien que te agredió de esa manera? Cuando hay padres que les llegaron las fotos de sus hijas y que en WhatsApp decía reenviado muchas veces, niñitas que estaban a 3 días de entrar al colegio. ¿Cómo se juega eso, el tema de no ser punitivo, pero al mismo tiempo demostrar que hay cosas que simplemente no se hacen, que los niños tienen que saber y que nadie pide que vayan presos, pero que tienen consecuencias? Sí. Ahí tú pusiste un punto muy importante, porque se trata de la comunidad educativa y de lo que esa cultura entiende como restaurativo. O sea, la diferencia o el antónimo de una práctica de disciplina punitiva es cuando se genera una forma de resolver el conflicto que es pidiendo perdón, pero también restaurando el daño. Y ¿cuándo se restaura el daño? ¿Cuándo se repara? Eso lo define una propia comunidad. Por eso no puede ser como una vara común para todos, porque en el caso de esa comunidad educativa, que tú dices se vio fracturada. Totalmente. Porque antes estaba cohesionada. Entonces, de esa manera me parece que es como
efectivamente es el caso a caso, y por eso es que uno respeta, digamos, la libertad de cada comunidad educativa de poder decidir cuál es la manera más justa, porque una condicionalidad de matrícula es una sanción, o sea, no solamente es administrativa. Yo estuve con matrícula condicional de 6º a 4º medio, porque era inquieto, etcétera, etcétera. Me pongo en el lugar de esas niñitas que veían que sus compañeros nunca fueron un sábado, que no estuvieron suspendidos, o sea que se mandaron una macana, claro, y que no pasa nada. Por eso la necesidad de restaurar, reparar, que es volver al equilibrio. Y si la comunidad no siente que eso estuvo bien, es muy importante volver. Mercurio, fue terrible. Sí. Y fíjese que ahí también ocurrió algo, porque mucha gente entendió, porque esto terminó en la Corte Suprema. Los apoderados presentaron un recurso de protección ante una sala de la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones ese recurso fue acogido y ganaron los apoderados, en la cual se le exigía al colegio retirar a los alumnos del colegio como una sanción disciplinaria, para evitar la convivencia de las víctimas con los victimarios. Y lo que ocurrió es que se fue a la Corte Suprema, ¿ya?, por parte de algunos de los padres o niños que, insisto, no son delincuentes ni mucho menos, pero hay una situación muy compleja. Y la Corte Suprema, y esto es importante, lo que falló fue que los tribunales de justicia no podían determinar las sanciones internas de una comunidad escolar. Porque en el fondo, si no, todo se iba a judicializar y los tribunales, la Corte Suprema iba a terminar siendo un tribunal de colegio, pero que es muy distinto a decir, no, si el colegio actuó bien. Entonces se abre ahí un caso que fue como el inicio de muchos casos que han venido. Es parecido, ¿no? O sea, mi respuesta es muy parecida a la de la Corte Suprema, es decir, hay una necesidad, por lo tanto, de entrar en mayor diálogo dentro de esa comunidad educativa. ¿Por qué te lo digo? Porque la investigación chilena, si bien escasa, existe sobre ciberviolencia, violencia digital en el contexto escolar, y muestra, por ejemplo, hay un artículo del 2018 que ya venía diciendo que el sexting, que es el comportamiento que tú especificaste, es más frecuente en colegios particular pagados. A diferencia de otros comportamientos que son más frecuentes en contextos de nivel socioeconómico medio bajo, el sexting no lo es. Entonces hay una mayor probabilidad de que estudiantes de colegios particular pagados futuro también vivan situaciones. Por lo tanto, cada comunidad educativa debe, y eso también es prevenir, es ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a entender como justo, ¿no? Porque al final detrás está el concepto de justicia. Quise poner este tema que no tiene nada que ver quizás con lo de Calama, pero a mi juicio las violencias son... Obviamente, cuando hay una muerte por medio, cuando hay una agresión con un arma blanca, cuando muere un inspector, es terrible. Pero las cosas comienzan antes. Sí. Y hoy día, con el tema de la digitalización, lo que se puede hacer, a lo que están conectados nuestros niños, es que si no estamos atentos, y además los colegios no generan que los establecimientos sean un lugar seguro para todos, entiendo, es muy complejo. Vuelvo al caso Calama, a lo que subimos hoy día en Curicó. ¿Vio lo que dijo el presidente de la República, José Antonio Kast? No sé si lo escuchó. ¿Con la ministeria? Sí. Escuchémoslo entonces. Reiterarle el llamado a los jóvenes. No vamos a solucionar el problema de la educación con actos de violencia. Hacerle un llamado a todas las comunidades educativas, sobre todo a los padres, que vean en qué están sus hijos, a los profesores, que hagan responsables a quienes generan actos de violencia frente al colegio, frente a sus padres y, en caso necesario, frente a la justicia. No podemos normalizar el ataque a un profesor, a alguien que colabora en la comunidad educativa. ¿Esto es así? Absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que podemos entrar a debatir es entonces, estoy absolutamente de acuerdo, no podemos dejar que actos de violencia que son constitutivos de delito, pues porque ahí sí hay un límite, ¿no? Sí. En el caso que tú señalabas respecto del sexting, es bueno, ¿cuándo, en qué momento se produce un grave daño a otras personas de la comunidad educativa? Y los padres y esas mismas estudiantes sufrieron gravemente daños porque, a diferencia de la violencia física, no hablemos con arma blanca, pero de golpes, por ejemplo, eso es el instante, es el evento, es dañino. Pero la violencia digital es mucho más permanente, persistente, entonces las consecuencias psicológicas son enormes. En Europa se ha estudiado mucho y hay situación de estudiantes que se han tenido que mudar de colegio, luego mudar de ciudad, mudar de país,
por las consecuencias de comportamientos de ese tipo. Entonces, sí, la exposición. Estamos de acuerdo en que no lo podemos aceptar. La pregunta es cómo abordarlo entonces. Y me parece que las jornadas que está promoviendo el Ministerio de Educación para toda la comunidad educativa van en la línea correcta de tenemos que generar, porque hay algo que se llama... Yo soy de la Escuela de Psicología de la Católica del Paraíso, directora del Centro de Inclusión. Y desde la psicología se habla de los primeros apoyos psicológicos. Y sí es necesario generar, que no es ni más ni menos que parar un poco, generar instancias en círculo dentro de los grupos cursos, luego ojalá entre estudiantes, porque tenemos que sacar las emociones, tenemos que hablarlas, si no nos queda acá y entonces el estudiante que ya viene así, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando salta un evento puede saltar otro por otra parte y así, ¿no? Porque los medios, estamos todos escuchando esta noticia. ¿Qué le pareció lo de hoy en Curicó? Un chico de 15 años que llega al colegio con un arma de fuego. Por eso te lo decía. Es decir, un evento particular suele ser escuchado por un estudiante que está también en desesperanza, en enojo, en angustia, y se le ocurren ideas que no llevan a bien. Entonces, es súper importante y las comunidades educativas son, por lejos, una de las instituciones más protectoras de la infancia y de la juventud. Sabemos que la escuela reproduce violencia, también sabemos que la escuela es permeable a las violencias que ocurren. Por ejemplo, los discursos de odio a nivel internacional, nacional, también permean en nuestras comunidades educativas y lo estamos viendo este año. Pero también es cierto que las comunidades pueden proteger, y mucho, y eso sobre todo los profes jefes, los profes de asignatura, en conjunto con los equipos encargados de convivencia y mientras más temprano se haga, ojalá esta semana, mejor. Eso es un protector, si tú quieres, como un bálsamo preventivo. Sí, en el primer bloque con Pía Garín hablábamos del tema de la absorción por parte del crimen organizado de niños vulnerables que ven una oportunidad ahí de lucro rápido, de beneficio, etcétera, de establecerse de manera exitosa en la sociedad, en los parámetros del éxito que algunos piensan que son los correctos, del consumo fácil, de obtener dinero fácil. Y hay un libro que es muy interesante que se llama Soldadito del Narco, que tiene que ver, un reportaje de un chico que habla de su experiencia. Al momento de ser reclutado por su vecina, Emerson cumplía con todos los requisitos para ser un soldado. Llevaba 2 años sin acudir al colegio, lo que usted decía, el ausentismo. Vivía en un ambiente rodeado de tráfico y en su familia existía todo tipo de carencias. En la banda había una oportunidad de surgir y de tener un círculo que lo apoyara. Es de Matías Sánchez este reportaje. Durante años, Carola renunció a las autoridades y a diversos programas del Sename que el cuidado legal de su hijo estaba en manos de una traficante de droga. Fueron 217 informes judiciales los que advirtieron lo que sucedía entre Emerson y Vanessa, pero todos fueron ignorados por distintos profesionales y magistrados de los tribunales de la familia. Carola es la mamá de este chico. Ahora, aquí un caso ya más extremo, pero que tiene que ver con una realidad, cómo el narcotráfico está captando a estos niños. Y lo que usted decía, ojo, ausentismo escolar, algo pasa ahí. Carencia, obviamente. En este libro, en este reportaje se hablaba que, por ejemplo, el chico de vecinos tenía gente vinculada al narcotráfico que cambiaba los autos, que llegaba con bienes, etcétera, etcétera. O sea, el ejemplo es... Sí. Cambios de comportamiento, cambios de hábito, incluso alimenticios. Nos pueden hablar de problemas de salud mental, pero también de... otros cambios en su hábitat, ¿no? Lo que tú señalas es cierto, yo no soy experta en el tema. Me parece que hay señales en el campo de lo socioeducativo que son fáciles en el sentido de que están disponibles, que no requieren muchos recursos y que podemos hacer todos. Por ejemplo, las sociometrías, que preguntarle a los estudiantes con qué niños te gusta más jugar y estudiar y con qué te gustan menos, y entonces luego uno saca ahí una estadística muy sencilla, pero de verdad que te ilumina mucho respecto, porque puedes identificar los que son más populares, los que son más rechazados y a los que nadie elige nunca, ni para jugar, estudiar, ni para nada. Entonces, esos son estudiantes que en términos como sociales necesitamos estar, claro, los que están más solos. En el primer bloque nos decía lo mismo, Pía, que ahí está la alarma. Ese niño o niña que está más solitario, que no tiene socialización, ahí hay que poner foco. Sí, porque ese niño, niña y joven también tiene su tiempo en que gastar y entonces son mucho más hábiles a meterse en el celular de maneras más perjudiciales.
Porque el tema de las redes sociales, por ejemplo, todos nosotros usamos las redes sociales para comunicarnos, pero aquel que se siente desesperanzado, más solo, lo va a hacer buscando, entonces se hace más frágil, ¿no? Es una entrada más frágil al mundo, al contenido que te puede ofrecer las redes sociales, que no es lo que queremos para nuestra juventud. A propósito de redes sociales, me salgo el tema, pero ¿qué opina usted como experta, como investigadora de esto? Por ejemplo, Australia prohibió las redes sociales para menores de 18. No es que prohibió el celular en el colegio, no. Chao. No están preparados por lo que significa. ¿Cómo lo ve usted esa medida extrema? ¿Es peor? Sí, es una medida extrema. Sí. Nosotros desde porque el genera mundo... deseabilidad. Sí. Sí. Yo lo he estudiado más en el mundo del contexto escolar. Nosotros tenemos una ley que se implementó el 3 de marzo, ¿cierto?, de prohibición de celulares. Esa ley se aprobó sin mucha evidencia científica, porque no lo hay en el mundo. La evidencia es muy contraria. Sabemos que, un poco lo que te decía, un uso nocivo, un uso problemático de la tecnología móvil y las redes sociales sí genera consecuencias para la salud mental y consecuencias académicas en términos de motivación, rendimiento. Pero no es que, así como ese niño del libro de Matías Sánchez, no todos los niños que están expuestos a un contexto de narcotráfico van a tener, porque en el fondo existen lo que llamamos los factores protectores, que son de verdad, que es esa conversación que uno tiene con el niño, tanto en el contexto escolar como en la familia. Entonces, volviendo a la pregunta. Porque su opinión, usted ha estudiado mucho este tema, y uno ve y uno dice, ahí están países desarrollados, eso es lo que hay que hacer, pero no sé si puede ser contraproducente. Prohibición de los celulares. Pero prohibición de redes sociales. Por eso te decía, prohibición de celular en el contexto escolar ya no tiene evidencia y se aprobó igual, no solo en Chile, en España, en muchas partes del mundo. Y todos muy contentos porque entonces el colegio se resuelve, pero la situación queda. Entonces, ¿qué hace Australia? Lo prohíbe desde mayores de 18 años y resulta que son nativos digitales. Les cortas la posibilidad de comunicación y no solamente eso, sino que aumentas la brecha digital. La brecha digital está estrictamente correlacionada con el nivel socioeconómico. En Chile tenemos, volver a Chile, tenemos alto nivel de acceso a tecnología, pero bajo nivel de conectividad. ¿Se acuerda de la niña en el techo en pandemia? Sí. Esa situación entiendo que ha mejorado un poco, pero no ha sido resuelta. O sea, volvemos a tener una pandemia y vamos a tener probablemente los mismos problemas debido a la dificultad, no de acceso, sino de conectividad. Y entonces prohibir así a rajatabla te aumenta ese problema que tiene que ver con el acceso a lo que llamamos la ciudadanía digital, la convivencia digital. Si para los jóvenes, no para nosotros, nuestra edad, sino los jóvenes y los niños, ellos tienen varios mundos. Hay un mundo presencial sincrónico y hay otro mundo que es el que tienen en Internet, en los juegos, en los celulares, en su vida académica y social. Entonces, me parece que... Pero eso es mi opinión, ¿no? Sí, y lo de Australia, en 10 años más vamos a ver si esto resultó o no. Exacto. Claro. Hay que ver qué nos dice la evidencia, qué nos dice la data. Sí. Doctora Verónica López, le queremos agradecer por venir a conversar a la cadena nacional de este tema que es muy desafiante. Porque es muy desafiante porque esto recién comienza, lamentablemente. No estoy diciendo que esto va a ser una escalada, pero vemos países que nos llevan la delantera en problemática, en desarrollo, pero también en estos tipos de dramas, de que todavía no lo pueden solucionar. Sí. No hay medidas mágicas, no hay recetas únicas. No lo hay, y al menos en la literatura anglosajona sí ha habido una disminución de la violencia escolar, más no de la violencia grave. Y eso es interesante como de constatar de que podemos trabajar, que empieza en las burlas chicas, en el molestar al compañero, en hacerle bullying, y cuando eso va escalando puede llevar a este tipo de... y en general, a nivel mundial, la evidencia que existe es que en los últimos 15 años ha tendido a disminuir, excepto la violencia muy dura como el porte de armas y el hacer algo con las armas que se portan. Bueno, eso es paralelo a la delincuencia a nivel nacional, no escolar ni menor, en que los fiscales te dicen, no, si
los porcentajes se han mantenido o han disminuido como son históricamente. Si lo que cambió es la naturaleza del delito, la violencia, y ahí va en consonancia un poco a lo que usted decía. Verónica, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos en esta jornada, en este tema aquí en Cadena Nacional, hablando un poco de lo que nos impactó el fin de semana con lo que ocurrió en Calama y hoy día lo de este chico en Curicó llegando con 15 años con un arma de fuego al colegio. Siempre la idea conversar, sin la estridencia del titular, sino más bien entender aquellos procesos, aquellos eventos que nos afectan a nosotros como ciudadanos, a ustedes en su casa y a nuestro país. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar en Cadena Nacional. Mañana, como siempre, a las 10 de la noche.